家好，我是 Lily，很高兴今天能请到中国 DELE 跟 CLA 考官，同时的话也是中国大学的西语外教安东尼亚，来跟我们讨论一下中国大学生在学习西班牙语的时候遇到的主要困难跟阻碍，还有解决方案。废话少说，就让我们开始吧。Hola Lucy, la verdad que muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo y también compartir nuestra experiencia con otros estudiantes chinos. La verdad que el placer es mío, muchísimas gracias. Sí, yo sé que estás enseñando español en la universidad en Chongqing, entonces, ¿puedes contarnos sobre los obstáculos cuando los estudiantes chinos están aprendiendo español? Claro que sí. Bueno, voy a hablar un poquito para que me conozcáis. Yo me llamo Antonia y soy de una ciudad que se llama Marbella, en Málaga. Yo estudié en la Universidad de Málaga, donde también hice mi máster para enseñar español a extranjeros. En el 2007 me fui a Nanjing a trabajar, donde terminé en la Universidad Normal de Nanjing, creo que se dice en español. Pues allí hice mis primeras prácticas, tuve mi primera experiencia de contacto con China y con estudiantes chinos, y donde hice mi proyecto final de máster. Y luego me fui a Chongqing, donde llevo trabajando pues desde el 2008, Sí. casi muchos años. Y trabajo en la universidad, doy clases de español a estudiantes chinos. Y bueno, también pues coordino, trabajo como responsable del centro de exámenes de DELE, también tenemos CIELE de la universidad. Y entonces, la verdad que he aprendido mucho en estos años, porque el conocer al estudiante chino también me ha dado la oportunidad de aprender un poco de chino, sigo aprendiendo, y eso me ayuda a saber cuál es la diferencia entre ambos idiomas, y también a entender por qué el estudiante chino tiene ciertas dificultades a la hora de aprender español, por ejemplo, con la gramática, ¿no? Sí. Tenemos diferente gramática. Yo creo que el español, en comparación con el chino, tiene una gramática muy flexible, ¿no? Hay mucha conjugación de verbos. Sí. ¿No, Lizzy? ¿Qué crees? Tú que estás estudiando español, pues sabes que es bastante, quizás es una de las cosas más complicadas, ¿no? La conjugación, el cambio de los verbos. Sí. También, pues, que, por ejemplo, los nombres, ¿no? Los adjetivos que tengan género, ¿no? Que sea masculino, femenino, ¿no? Sí. Por ejemplo, también eso es otra diferencia. O en chino a veces no utilizáis los verbos, ¿no? Sí. Y en español es muy importante. También en chino, pues el sujeto, la persona es importante, incluirla en la frase, ¿no? Sí. Entonces, existe esta dificultad entre el alumno, pues, a la hora de estudiar español. De todas maneras, yo pienso que vosotros estáis muy acostumbrados a estudiar y a memorizar. Entonces, Sí. eso es algo muy importante, es algo muy valioso, es una fortaleza, es algo que podéis aprovechar, porque podéis aprender muchísimo vocabulario. Sí. El problema cuando estudiamos vocabulario, que yo siempre les digo a mis estudiantes, es que es muy importante saber cómo utilizar la palabra. Por ejemplo, un verbo, aunque sepamos un significado, pero hay que saber utilizarlo en un contexto adecuado. Y esto es otro de los problemas no es un problema, esto no se llama problema, es una de las cosas quizás más difíciles. El alumno aprende mucho vocabulario, pero luego no utiliza el vocabulario adecuado al contexto, a la frase.
también otro de las dificultades que yo veo, por ejemplo, a la hora de estudiar la gramática. En algunos manuales, la gramática se practica a través de frases, rellenar huecos. Sí, Yo siempre pienso es mejor en un texto, en un contexto, no hacer ejercicios solamente en frases que no tienen nada que ver una con otra, porque es muy importante ver el contexto, los marcadores temporales, analizar un poco la frase, ¿no? A veces la gramática es practicarla y analizarla, entenderla. Yo siempre pienso que es importante hacer entender al alumno sí, la gramática y así también es más fácil. Otra de quizá de las dificultades, bueno, no dificultades otra vez, pero quizá una cosita más difícil a la hora de, por ejemplo, hacer los exámenes DELE. sí, Cuando el alumno hace los exámenes DELE, yo tengo la sensación que necesita, y esto es un poco cultural también, sobre todo en el examen C1, DELE C1, hay un ejercicio que se trata de negociar entre entre el entrevistador y el alumno o la alumna. ¿Qué pasa? Que quizá en la cultura vuestra, en la cultura de China, no, con un profesor no se negocia. El profesor tiene razón ah, sí, siempre, ¿no? O sí, sí, queréis darle la razón siempre. Entonces, hay elementos culturales muy importantes que hay que aprender, hay que interiorizarlos. Yo intento compartir siempre mi cultura, mi pasión por la lengua, mis ganas de compartir y también, no sé, como ciertos aspectos de cultura, culturales que son importantes, que se trata de interactuar, es una interacción, de negociar, que yo no llevo la razón, que los dos estamos hablando y que los dos podemos compartir opiniones diferentes. Entonces, yo creo que eso es también otro elemento cultural, el tema de cultura, el tema de la diferencia de lengua. 今天的节目就到此为止。这期访谈将分为上中下3期8部，7期干货不容错过。如果收到足够多的点赞，我们家老三韩舒爱会尽快完成后期制作，尽快发布出来哦。如果需要这期节目的 MP3 文件、中西文字幕，可以在下方留言告诉我们，我们看到的话会尽快发布。谢谢，ciao。